Buenos días niños, en esta clase de lenguaje vamos a continuar viendo dos estrategias de comprensión que fueron las que ya presentamos en la clase anterior, ¿ya? Entonces tenemos conectar, que vamos a recordar, ¿cierto? Lo que es conectar principalmente es cuando tú logras relacionar lo que tú ya conoces de un tema con el tema que vas a leer en un libro o en un texto, como en el caso de la ficha que vas a trabajar hoy día. Eso es conectar. Para eso, en la ficha vas a tener algunas preguntas antes de leer el texto. Es súper importante que leas solamente el título y a partir de eso tú puedas identificar qué información sabes del texto, ¿ya? Entonces tenemos el conectar, que es la primera estrategia, y la segunda estrategia, ¿cierto?, que es localizar información. Localizar información es una de las estrategias, ¿cierto?, que se refiere a cuando tú en el texto encuentras información. Le puedes leer alguna pregunta quizá y puedes ir al texto y encontrar esa información, ¿ya? Entonces, tanto es así que localizar información de manera explícita puedes incluso subrayar con tu destacador, que debe estar en el material del estuche, la información que te preguntan. ¿Ya? Pueden ser datos de nombres, de lugares, de comportamiento de algún personaje, de algún final, de alguna historia, distinto tipo de información, pero que lo puedes encontrar en un texto, ¿ya? Para poder trabajar en esta clase es importante también aclarar algunas palabras de vocabulario que te van a aparecer en el texto, ¿ya? Entonces, una de las palabras es nativo, ¿ya? La palabra nativo significa que nace en algún lugar determinado. Por ejemplo, hay árboles, hay plantas, ¿ya?, que son específicamente de Chile, ¿ya?, que se han dado así en su origen. Por ejemplo, el canelo, ¿ya? Y así como también hay otras plantas que no pertenecen a Chile y no son nativos, ¿cierto?, de nuestro país, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, del canelo es parte, ¿cierto?, de nuestro país. O también podemos encontrar ejemplos en animales. Por ejemplo, el huemul, ¿cierto?, es un animal también de Chile, ¿ya? Por lo tanto, y también es un animal que está en peligro de extinción. Por lo tanto, ahí aplica la palabra nativo. Es un animal nativo, una planta nativa, etcétera, ¿ya? Y otra cosa, ¿cierto?, es la palabra piñones, ¿ya? La palabra piñones significa que así se llaman los frutos que da un árbol que se llama araucaria, que está relacionado con el texto que va a trabajar hoy día, ¿ya? Los piñones entonces son los frutos que da la araucaria, ¿ya? Y ahí en el texto vas a encontrar más información acerca de esto, para qué se utilizaba, por ejemplo, ¿ya? Esas son las aclaraciones que tenemos que hacer. Cuando hayas terminado de trabajar el texto, va a haber una actividad también con grupos consonánticos que tú ya viste anteriormente, en las fichas anteriores y en parte de las clases que alcanzamos a tener antes, ¿ya? Para que los puedas repasar y al final no se te olvide, ¿cierto?, completar la evaluación formativa para que puedas aplicar los aprendizajes que ya, ¿cierto?, nosotros hemos practicado en las fichas anteriores y en esta también, ¿ya? Eso.